Con la danza de Albarracín, trajes populares de la provincia de Teruel. Nos presenta un traje de diario de la provincia de Teruel. Lleva chaqueta y balón en pana arrasada de color marrón. El balón o el pantalón es más estrecho que en las demás comarcas y abotonado. El chaleco o el ajustador en seda brocada, cruzado con solapa y cuello de alzapón. Camisa de algodón blanco con pechero y cuello redondo. Los zaragüeyes o marinetas, para que me entiendan los calzoncillos, son en algodón blanco. La faja o banda en lana de color negro. Medias o calzas de algodón blancas, puede ser también azules o negras, y en este caso van adornadas con calados y peladillas. Alpargatas de cáñamo de 6 cintas. El pañuelo coronario es en dibujos florales. Traje que para trabajar se complementaba sin chaqueta y con una blusa de distintos colores corta hasta la cintura. Yolanda nos trae un traje de labradora de Teruel. La saya o alda en algodón listado, lisa en el delantero y frunces en la cintura. Aldar en listas y ribete en trencilla de color malva. Chapra en popelín negro, sin escote y sin encajes. El delantal amplio, largo, confeccionado en popelín con pequeña terminación en encaje de ganchillos. Las medias de algodón blancas con pequeños calados. Alpargatas de cáñamo o zapatos de cordobano tafilete para los días de la fiesta. Pendientes de labradora de 3 cuerpos que consta de botón, mariposa y almendra. Son en oro bajo y piedras granates. El mantón es en lana merina, copia de un mantón procedente de la localidad de Barroes, y un pañuelo de seda anudado al cuello en vivos colores. Los trajes de labradores de la provincia de Teruel. A continuación, trajes de labradores de Alcañiz. Oscar, quien nos presenta un traje de diario del labrador de Alcañiz. Calzón o balón muy ajustado en paño de lana negra. Chaleco brochado en llamativos colores. Blusón en cuadros adornado con lorzas y pliegues, largo hasta la cintura. Las lorzas se solían llamar lorzas cepilladas. Zaragüeyes o marinetas en color oscuro para diario y blancas para los días de fiesta. Medias de algodón azules y pegales blancos de lana. Alpargatas de cáñamo con trenzado llamado de mariposa. Pañuelo a la cabeza en distintos colores para fiesta, negro y oscuro para diarios. La faja azul de estambre. Las blusas de distintas hechuras y bordados, pues solían ser azules, verdes, granates, beige con bordados de esculpe.
Traje de artesana de Alcañiz. Lorena nos presenta un traje que lleva la saya de tela a cuadritos, generalmente con una pala por delante y toda plisada. En el bajo lleva andar y en el delantal, que algunas veces se ponían, porque es un traje también de menestrala, normalmente es un delantal en tonos azules con flores y lunares pequeños. La chambra o la blusa blanca lleva lorzas, bordados y unos mandilos en color negro. El mantón de merino cruzado por delante y ayudado por detrás. Medias blancas o azules, en este caso concretamente son azules, y zapatillas bordadas y trenzadas de caña. Había en Alcañiz unos zapatos antiguamente, ya no se llevan, que son de loneta y hacían juego con la tela de la falda. Pendientes los lleva de almendra con rebajo en piedras granates y el moño bajo de trenza o aplastado. Estos han sido los trajes de la capital del Bajo Aragón. Del bolero de Zaragoza, quiero presentarles unos trajes de diarios de nuestra tierra, de Zaragoza. Un traje de diario de Zaragoza. Saya en algodón listado en gris y negro, ribeteada con trencilla azul. En aguas, el número de 3, blancas y de algodón. La chambra o camisa blanca de poperín, adornada con tiras bordadas. Justillo de seda damascada en salmón y beige, trencillado en seda verde y en corladera a juego. El delantal largo en algodón listado con gran profusión de colores. Medias de algodón blancas con calados y peladillas. Mantoncillo en seda bordada en colores. Pendientes de bellota en plata y alpargatas de cáñamo. Este es el traje de diario de Zaragoza. Y es Gerardo que nos presenta un traje de domingo, también de Zaragoza de la provincia. Traje confeccionado en velvetón color negro. Chaqueta con solapa y cuello de alzapón. El balón o pantalón con montadura dorada. Zaragüelles o marinetas en algodón o piqué blanco. Camisa blanca con pechero en lonzas y bordados. El chaleco en seda natural brochado de color azul. Faja de lana en color morado. Medias de lana negras
pañuelo coronario en seda rameada y alpargatas de caña. Para bodas, los lutos y manifestaciones religiosas se usaba una amplia capa de paño, que incluso estos trajes se hacían el día de bodas y servían después para la mortaja, o sea, duraba bastante tiempo. Estos han sido los trajes de nuestra provincia. Ahora otro traje de la provincia de Zaragoza, muy colorista, de una tierra donde el verde es una maravilla, donde la producción de olivas es otra verdadera maravilla, y concretamente del somontano del Moncayo. Quiero presentarles su traje popular. El traje que Isabel, después de cantar esa maravillosa carta de la Olivera, nos presenta, ya fue descrito por Gustavo Adolfo Bécquer en las cartas desde Vicenda. Él lo nombró en su poesía y consta de enaguas blancas, el número de 3 o 4, un refajo en bayeta roja, labrado al fuego con dibujos florales en negro, una saya en tafetán morado, confeccionada con pala delantera y cruces en todo alrededor, aldar en flores moradas que se recogía detrás para la faena de diario. Normalmente se hacía una especie de rulo y así hacía las faenas muchísimo más cómodas. Chambra blanca en de algodón con escote cuadrado y adornada con puntilla de bolillos. Un bustillo en damasco color dorado con trencillas violetas y encordadera del mismo color. Pañuelo en merino de vivos colores, medias de algodón en color azul, zapatos en piel negra y sus aderezos son en plata adornada con unos collares de perlas. Este es el traje del somontano del Moncayo. Concretamente desde Tauste, Marta con su traje de iglesia.
señorita Marta, consta de saya en seda mascada de color ciclamen con flores, espalda delantera y pliegues todo alrededor. En aguas, el número de 6, llevaban 7, llevaban un refajo, llevaban camisa y llevaban blusa, iban bien abrigadas. No llevaban, para una observación, no llevaban calzones. La chambra es en negro o cuello cerrado, en merino, puede ser también en saté o en algodón. Medias blancas en algodón y zapatos de punta picada. El mantón de Manila es el llamado de las 5 rosas. Y hay una parte del bolero de Tauste que canta el traje de la mujer. Y él dice, y unas enaguas con 25 lorzas y aules tan largas, y un gran mantón que aunque se lo recoja, llega al talón. Este baile se bailaba antiguamente y se sigue bailando porque se ha recuperado a la salida de la iglesia en honor a la Virgen de Sancho Arca. Un traje, como ven, que es el más próximo de fiesta, que podemos llamar verdaderamente de fiestas para el Pilar. Es el que yo veo de aragonesa a aragonesa. Ha sido el traje de iglesia de Tauste. Y es ahora de nuestra provincia hermana, concretamente de Huesca, 2 trajes muy representativos. Cada traje se está ilustrando con un tema popular de su lugar de origen. No todos son jotas en el Aragón. Hay boleros, danzas, polcas, mazurcas, hay pasodobles, y eso es lo que se quiere intentar recuperar. Y ustedes hagan miedo porque no solamente la clásica jota es lo que más nos gusta, lo que más queremos, pero hay otras danzas y otras músicas muy bonitas. Concretamente ahora Fernando nos presenta un traje de faena de la villa de Ansó. El calzón en paño o pana rasa de color negro, zaragüeyes en rayadillo gris azulado, calcillas en negro de lana y peales blancos, zapatillas de cáñamo. El lástico o chigón es en color rojo de paño o lana del país, trencillado en seda verde y con botonadura en azabache. Estos chigones o elásticos, o la etiqueta que ustedes ven que lleva Fernando, primeramente fueron de esos tonos en rojo o en azul, después desaparecieron y ustedes están acostumbrados a lo mejor a ver el traje de Ansó con un elástico en blanco y filigranas en negro de trencilla. Esos han sido posteriores, pero los primeros que se vieron y para diario eran estos tonos en rojo o en azul. El chaleco, haciendo juego con el balón, es en paño o para color negro. La amplia faja en estambre de color morado. Camisa blanca, puede ser de lienzo, de hilo o algodón, con cuello redondo y lorzas. Largas hasta la rodilla, pues servía para dormir, o de camisón. Pañuelo coronario en merino con dibujos enmascados y se toca con el sombrero de sástago o de medio queso. El chaleco es abotonado con 16 botones de doble fila y la botonadura del pantalón con cerramiento en corneta.
porque muchos habremos subido, aunque le gusta la nieve, del Valle de Tena, de Formigal, un traje de domingo. Viste falda en bayeta amarilla con dibujos en el bajo grabados al fuego. Es fruncida y con el vuelo en redondo. En aguas, 4 o 5, blancas, suelen ser de algodón, con tiras bordadas, se adorna con cintas en citas. La blusa o chambra es en seda adamascada, brochado o medio negro, adornos con terciopelo, en la espalda, en el delantero y en las bocamangas. La botonadura es de azabache y pasamanería. Se cubre con un mantoncillo de seda bordado en color cárdeno, medias blancas de algodón, zapatos de piel y el peinado con el pelo tirante hacia atrás y lleva rosca sallentina. Los aderezos son de latón con bellonas. Les presentamos ahora unos trajes que a mí particularmente pueden ser los que más me gustan. Concretamente con la danza del carril, los trajes de fiesta del Valle de Gistaí. David nos presenta un traje de fiesta. Empezaremos por las maravillosas, o usted que llamar, me gusta mucho, abarcas de piel de vaca, calzado de diario que llevaban y que ahora, porque las pieles se hacen curtidas, pero antiguamente, como no lo hacían, tenían que meterse en unas acequias, remojarse o incluso orinarse para que pudieran andar porque se quedaban secas. Lleva pealetas de paño, ribeteadas, color morado. Las pealetas son, David, si levantas los pies, es una especie de zapato que se hacían ellos para resguardarse del frío. Medias de lana en negro y peales blancos en lana de oveja. Los zaragüeyes, en este caso son de rayadillo, listados. El calzón o balón y el chaleco ajustado son en pana rasa. Pueden ser en colores marino, pana roya, granate o verde. Lleva bordados en cadeneta y puntos de cruz de distintos colores. Debajo del chaleco, chambla o blusón con canesú bordado en cadeneta. Camisa de cuello normal, blanca, faja negra de lana y el pañuelo horario anuda en la parte delantera, como lo ven, de una forma muy especial, que cubre toda la cabeza. Como prenda de abrigo se usaba unas amplias capas de paño negro, amplio vuelo y el cuello de alzapón con pespuntes en blanco, también una especie de abrigos llamados anguarinas. Este es el traje de hombre de fiesta del Valle de Gistaí. Es ahora Beatriz quien nos presenta el traje también de fiesta, con una saya en bayeta roja con aplicaciones en terciopelo. En aguas también, numerosas, en números 2 o 3. Delantal con lonzas y bordados en cadeneta, largo casi hasta el borde de la falda. La blusa o chambra es de hilo o algodón adornada con jaretas y bordados. Jubón o chipón en negro, sujeto con una cuerda que se llama encordadera. Pañuelo de colores en la cabeza, mantoncillo en seda adamascada
y el calzado puede ser para fiesta, zapatos, y para diario alpargatas blancas o albahacas como las que llevaba el hombre. Se adorna con cintas en la espalda y en la cintura, que eran regalos de los novios, y entonces las novias, haciendo buen aprecio, pues las ponían en la fiesta. Los aderezos son pendientes de bellota, en latón, collares de cuentas de colores o de perlas o vegetales, y un relicario o medalla se podía tener. Observen también, quiero decirles esto, que cuando ustedes se van a confeccionar o hacer un traje de aragonesa, observen la largura de las faldas. Ni son largos hasta el suelo, ni cortos como estamos acostumbrados a ver. Son justo 4 dedos encima del tobillo y son casi todos igual de largos. Estos han sido los trajes del baile de freestyle. Un traje espectacular, también de la provincia de Huesca, un traje de invierno del antiguo reino del Sobrarbe. Nos presenta este pesadísimo traje, incómodo traje, muy común en los pueblos de Torla, Oto, Broto y Sierra de Chía, costa de naguas, de algodón o de piqué, saya en paño de lana en color marrón con cenefas moradas, justillo del mismo paño que la saya con encorvadera morada, camisa de algodón blanco adornada con tiras bordadas también, un pañuelo de seda cubriendo los hombros, medias de lana blancas, zapatos en cordobán negros, pañuelo en la cabeza. La forma es muy común en todo el Pirineo, es ponerse un pañuelo, como ustedes sabrán, normal, pero en vez de atarse por delante se suben las puntas y se ayudan en la cabeza. Y los pendientes son el latón de 3 cuerpos, usa cadenas, collares y cruces de Caravaca. La cruz de Caravaca, con propiedades milagrosas, se llevaba en la España y concretamente en las antiguas eran partidas por la mitad y entonces metías pues, un trozo de pelo del muerto o del ser querido, un trozo de tela y decían que tenía propiedades curativas o espantaba el mal de ojo. Está usada en toda España. No sé si lo veo o va mal, yo tengo una, pero vamos. Este es el traje de invierno del reino del Sobrarbe. Nos vamos ahora a la provincia plana de Teruel y es Marta que nos va a presentar con una música de villancico traje de iglesia de la provincia de Teruel. popular de la iglesia de Teruel que nos presenta Marta
Es un traje común a una parte de todos los pueblos turolenses. Consta de enaguas en algodón con volantes adornadas con tucías de ganchillo. Lleva refajo en paño rojo de lana con cenefas en el bajo en pasamanería de terciopelo. Saya de algodón listado que va también anudada detrás, viéndose el altar o el doble postizo, para que ustedes me entiendan. La blusa o chambra es entera listada de algodón con seda, con descote rematado con encaje de ganchillos. Medias de algodón blancas, zapatos en cordobán negro, pendientes de almendra con granates, y ahora sí que quiero mostrarles una prenda preciosa que es el mantón que lleva puesto de 8 puntas. Es un mantón doble que para el invierno, para entrar en la iglesia, si no llevaba bancal, el bancal es la prenda que hemos visto a la señorita que llevaba el traje de tauste, se subía el mantón por encima en forma de capucha y servía para cuando llovía, para entrar a la iglesia y para todos los menesteres de guardarse del frío. Ahora quiero enseñárselo y en toda su plenitud. Lo van a ver sucio, pero tiene bastante más de 100 años y creo que os va a gustar. Eso era un mantón de 8 puntas o un auténtico, como les he dicho antes, chal de Cachemira. Y es ahora nuestro modelos finales. En todos los pases de modelos siempre se suele terminar con los trajes de bodas, que aquí no somos menos. Y para todos ustedes, un traje de novio de Zaragoza y un traje de novia de Zaragoza. El traje de novio que nos presenta Eduardo es copia de un traje de principios del siglo. Consta de chaqueta y pantalón en lana negro con pantalón largo. A principios del siglo XIX la moda se fue internacionalizando, se fueron copiando y entonces nuestros hombres fueron evolucionando, se dejó el calzón corto y ya copiamos, nos pusimos los pantalones largos. Se conservó la chaquetilla corta con solapa y cuello de alzapón. No llevaba zapatillas de borceguíes, sino unos zapatos de tafetán, medias negras, banda de lana de morado y debajo llevaba un chaleco en tonos azules y plata de seda natural, con una maravillosa camisa bordada en el pechero
Si ustedes observan, no te va a coger los cruces de la manga, no verán que quedan en el hombro. Lleva un cuadrante para dar mayor movilidad y son todos pliegues igual en el puño que en el. Se adorna también con el pañuelo cachirulo del mismo color que el chaleco. Luego nos presenta un traje de boda del siglo XVIII, confeccionado en damasco en color azul beige, falda con tabla delantera y plisado en la parte de atrás. Lleva falsa cola o desmayo de la falda, el cuerpo abierto por delante corchetado, por detrás lleva forma de corpiño también abierto, manga campana rematada con encaje de Bruselas que hace a fuego con la manteleta del escote, terminado en la samanería de formoncillo de color gris de seda. El aderezo en plata maciza, pendientes de 3 cuerpos, y el sofocante, que es la especie de collar o broche que ven ustedes en el cuello, es de 4 piezas. Esos broches, otra cosa que les tengo que repetir, no se suelen poner nunca en los mantones. Se llama sofocante y se lleva en el cuello. Se adorna con un bancal de raso bordado a mano en azabache y terminado con encaje. Antiguamente, cuando no se existían a llevar ramos de flores, llevaban un rosario de cuentas de azabache o de plata y el único prendido de flores que llevaban era un ramo de azahar colgado pues, en el cuello, en el pelo, en la solapa. Aquello se desterró y luego han venido por los ramos de flores que estamos viendo. Este es el traje que nos presentó Begoña. Los trajes de novios de o de largura de faldas o de hechuras o alguna cosa que les interesa saber, pues me gustaría que me preguntaran. Si lo sostengo contesto y si no, procuraré aprenderlo para otra vez y se lo repetiré. Me gustaría que alguien tenga alguna duda o tal que me ha brindado para ofrecerles parte de nuestra indumentaria regional. A los componentes de Semblante Aragonés y a su director a la cabeza, Juan Carlos Serrano, por su colaboración en este desfile. Y sobre todo, a todos ustedes, que con su asistencia se preocupan por aprender y saber algo más de nuestra tierra. Preocupándose por nuestras tradiciones, se lleva a querer más y amar a la tierra en que nacemos y en que vivimos. Con la ronda del Raval del Paso de Orejota, quiero desearles gracias por su asistencia y sobre todo que sean muy